Traders, muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos hablando de lo que pasó en los mercados la semana pasada, el recap de la semana. Esta semana tenemos bastante cositas interesantes con el tema de que el fracaso total del mercado de los criptos. Empezaron unas demandas sobre este mercado también. Habían trillones de dólares que se han quitado del patrimonio de las personas en Estados Unidos por todas las caídas también. Unas alegaciones con el tema de lo que pasó con Luna y también más información sobre el tema de la inflación. Vamos a arrancar. Todos los mercados, todos, casi todo en todo el mundo fue negativo. En Estados Unidos estamos hablando de 5%, Canadá también 6.5%. El jueves no se vendió el cuarto más de la historia, pero había programado como el cuarto más alto de venta en la historia. En el primer trimestre, Estados Unidos, los americanos perdieron la mitad de $1 trillón de patrimonio. Estamos hablando del primer trimestre en Estados Unidos. Y también tuvimos una caída, básicamente un fracaso total de $3 trillones en el mercado de la bolsa, o sea, equity se dice en inglés, o stocks, acciones. Una noticia muy interesante que fue muy chistosa fue el tema de que siempre les enseño que el tema de la economía, la mayoría de las economías en el mundo, ellos es el gasto del consumidor. ¿Sí? En Estados Unidos yo diría que es un poquito más alto de la mayoría de las compañías o la mayoría de los otros países, es el gasto del consumidor. ¿Sí? En Estados Unidos yo diría que es un poquito más alto de la mayoría de las compañías o la mayoría de los otros países, que es casi 70% del gasto del consumidor, es casi 70% de la economía de Estados Unidos. ¿Sí? Creo que me enredé ahí un poquito explicando en español, pero ustedes saben hablar bonito español, pero creo que me entendieron, ¿sí? Entonces las noticias reportaron que las casas, los hogares en Estados Unidos tienen $2 trillones en ahorros adicionales. Y eso es algo importante porque primero es mucha plata, ¿cierto? Pero segundo, si el gasto del consumidor en Estados Unidos es casi 70% y las personas tienen $2 trillones, imagínate que tienen el 10% de la economía ahí guardado. Si todo el mundo saldría a gastar esa plata, supuestamente ayudaría un poquito a la economía, ¿cierto? Entonces, ahí es algo chistoso porque los gobiernos o las noticias o la prensa que está con el gobierno del momento, ¿cierto? Ustedes saben cómo funcionan eso. Están diciendo, no, es que los consumidores tienen $2 trillones adicionales, que es muy bueno, pero lo que no reportan es que las pérdidas en la bolsa ha sumado $30 trillones en los últimos 6 meses. Entonces es como tratan de reportar lo bueno, pero no reportan lo malo. Mercados europeos generalmente negativos también. Latinoamérica, la bolsa de México, les debo bastantes videos. El tema del litio de México, ahorita se los hago, bajó 0.94%. La bolsa de la Nueva República Comunista de Chile bajó 3.37%. Mi querida Colombia, que tiene una decisión de ir socialista o no, cuando ustedes ven este video, que es domingo, bajó 5.27%. Y la eterna República Socialista de Argentina bajó 2.38%. África, Medio Oriente también negativos. Asia y Australia, el Oriente también bajó bastante. Australia bajó más de 7%. Y llegando a las criptomonedas, los criptos este año están negativos 55.90%. El Bitcoin esta semana solo cayó casi 30%. No es algo sorprendente, no es algo, cayó tanto, ¿cierto? Porque el mercado de criptos nosotros sabemos que es un mercado bastante volátil. Entonces, como baja 30%, puede subir 30% la próxima semana. Lo sorprendente de lo que está pasando es que como este mercado de los criptos realmente todavía no tiene regulación, tenemos ahora fondos de inversión, tenemos ahora también
otros tipos de identidades de bolsas de cripto empezando a despedir gente y fracasando como tal. Que esa es la parte, por ejemplo, que no pasa en el mundo de futuros o el mundo de acciones, que no tenemos situación donde tenemos compañías que se pueden quebrar de un momento a otro. ¿De acuerdo? Michael Saylor, que es una compañía que se llama MicroStrategy, él puso billones y billones de dólares en el mercado en este momento y hasta prestó dinero para invertir en Bitcoin. Él ahora tiene una pérdida de 1.6 billones de dólares. Había unas supuesto, creo que en español se dice alegaciones con Do Kwon, que era el fundador, si ustedes se acuerdan de este fracaso de Luna y UST, que se supone que él vendió 2.7 billones de dólares de Luna, de este cripto que fracasó antes de que pasó. Entonces ahora están empezando a investigar este tema. Un prestador, una entidad financiera que presta y paga intereses en los criptos que tienes, que se llama BlockFi, está despidiendo 20% de todos sus empleados por el hecho de que obviamente que tenemos este fracaso de los criptos, el dinero que tienen ha bajado bastante, el negocio no es tan bueno como antes. Y también Coinbase, que es la bolsa más grande de criptos en Estados Unidos, va a despedir casi 18% de todos sus trabajadores. Es más o menos por ahí unos 100 empleados, 5,000, 10%, 500,000 empleados más o menos. Celsius, que es una compañía que presta criptos, ellos pararon los retiros de los criptos. O sea, esa es una compañía, por ejemplo, que tú metes la plata y ellos te pagan intereses, por ejemplo, o te prestan. Entonces tú tienes cierta cantidad de cripto y ellos te pueden prestar contra ese cripto, ¿sí? Es como tener un carro y tú tienes un patrimonio, como una casa, un carro, y te prestan dinero contra el valor de ese patrimonio. Ellos pararon los retiros y las transferencias supuestamente diciendo las condiciones del mercado. Ellos tienen 12 billones de dólares y 1.7 millones de usuarios. Y es algo chistoso porque se supone, por ejemplo, que esto no pasa en los mercados normales, ¿cierto? Pero sí pasa también. Si tenemos una crisis financiera, cierran los bancos. Pero la diferencia es que si eso pasa, todo el sistema financiero está jodido. En cambio aquí, baja un poquito los criptos y mira lo que pasa. Y eso es la razón. Y yo siempre les decía, no es que no pueda hacer dinero en los criptos, va a subir, va a bajar. ¿Cierto? Siempre les digo eso. No dudo que va a llegar a récords históricos de nuevo, pero ahora, por ejemplo, que tenemos 2 o 3 años de una caída de Bitcoin y personas compraron al más alto, mira que pueden estar teniendo un retorno en esa inversión en otro lugar, que no tienes que esperar tanto tiempo, ¿sí ves? Entonces solo tengan cuidado. Do Kwon está diciendo que, como les comenté, hay demandas. O sea, Elon Musk lo están demandando por supuestamente un pirámide en el Doge, que él y sus compañías de Tesla y SpaceX supuestamente estaban manipulando el precio del Doge, que no lo dudo. Coinbase también lo demandaron porque supuestamente no le avisaron a los clientes los riesgos de invertir en una cosa como el cripto de Luna porque fracasó. Y ahora tenemos el Do Kwon, que es el fundador del Luna, que colapsó, y también el UST, que era el stablecoin, la moneda conectado, ligado con el dólar, fracasó también. Y obviamente hay tantas pérdidas que la gente quiere tratar de aprovechar para recuperar un poquito de esas pérdidas. Binance, la bolsa más grande de criptos en el mundo, pausó los retiros por varias horas del lunes, supuestamente por una transacción estancada. O sea, yo voy a mi broker y yo retiro mi dinero de las acciones cuando yo quiero. Nunca tienen problema con una transacción estancada. Eso me parece muy raro. Y no sé si ustedes se acuerdan. Ahorita les voy a poner el video con la fecha y todo, que yo les dije que yo pienso que están fracasando el mercado de Bitcoin y los criptos para sacar a todo el mundo para ellos meterse. Se llama a bull trap, una trampa de toro, donde lo bajan para quitar todo el mundo, y como los stops, cuando la gente tiene un límite de pérdida, cuando toca ese límite de pérdida, ellos arrancan y compran cuando ellos pierden, ¿sí es? Y esa es la manera que los duros en el mercado básicamente mueven los mercados, y es mucho más fácil hacerlo en los criptos porque no hay regulación.
Y ahí lo dije 2 veces hace como 6, 7 semanas. Porque lo que yo veo con el comportamiento es que me parece que en este momento lo están suprimiendo, o sea, los duros lo están bajando para poder comprar en anticipación de esta cosa del gobierno, lo que dice Robert Kiyosaki. Y también les hablé, yo creo que hace 2 semanas, sobre el fracaso de Ethereum, el posible fracaso que estaban diciendo analistas. Commodities. Hay nuevas rutas que se están abriendo para el petróleo de Rusia, ya que ahora están parando de vender tanto a Europa y ahora están vendiendo más a lugares como India y China. Ya China es el comprador más grande del crudo de petróleo y India es el segundo más grande, teniendo en cuenta que India es supuestamente un amigo de Estados Unidos. Y si es un amigo de Estados Unidos, debería seguir lo que dice Estados Unidos, como las sanciones de no comprar el petróleo de Rusia. Ahora los compradores de Asia son 50%, dominado obviamente por China e India, de todo el 50% del crudo de Rusia. Entonces estamos viendo literalmente, en mi opinión, un cambio de poder donde el occidente, Europa y Estados Unidos está cayendo, mientras que el oriente, lugares como Rusia, China, hasta India, están subiendo. La administración de Biden, muy calladosamente, creo que se dice, no, así se dice, con mucho cuidado, sin decirlo en el público, estaban hablando de compañías que deberían comprar el fertilizante de Rusia. De nuevo, yo les dije, o sea, es casi imposible de quitarles a ellos el mercado, porque ellos son tan integrales en vender no solo el fertilizante para la comida, pero cosas como el petróleo y gas natural. Entonces me parece muy mal hecho por parte de ellos, que están diciendo que no deberíamos. Supuestamente estamos pagando más por gasolina para sacrificar por la gente de Ucrania, mientras que ahora Biden está diciendo no, es que va y compra fertilizante para ayudar con los costos. Sí, es como son de hipócritas. Un senador que se llama Ron Wyden, están diciendo que ellos deberían poner un impuesto hasta 42% de los impuestos federales a las compañías que llegan a un tope de ganancia. Entonces fíjate de eso. Mira la transferencia de patrimonio de nosotros, la gente que no tiene tanto dinero, comparado con los ricos y los duros y los élites. Ellos bloquean y paran la producción del petróleo en Estados Unidos, que Estados Unidos volvió un exportador y el productor más grande de petróleo en el mundo, abajo del último presidente. Y después él bloquea los nuevos gaseoductos, o sea, no es amigable por el tema del ambiente, ¿cierto? Entonces, después tenemos que comprar el petróleo, especialmente por este tema de Rusia, a dictadores y personas, ¿cuál es la palabra bien en español? Personas locas como Irán y Venezuela, para comprar petróleo de ellos, ¿sí? Y después de que hacemos eso, desestabilizando el mundo, o sea, no poniéndolo estable, poniéndolo menos estable, porque le estamos dando dinero a estas personas que son locos. Después cobran un impuesto cuando sube tanto el petróleo por el problema que ellos causaron. Entonces, nosotros terminamos pagando mucho más por el petróleo del dinero que no tenemos, y al final se va a los élites con el gobierno, con los impuestos. ¿Sí ves cómo funciona? Y ustedes votando mañana en Colombia, pero no se olviden que cuando cobran los impuestos a los ricos, ellos no se lo van a robar todo, ¿cierto? Acuérdate de eso. Esa es la razón que yo siempre les digo, votan, o sea, en Latinoamérica todos son corruptos, no importa si son la derecha o izquierda, todos son corruptos. Entonces tenemos que votar para la persona que tiene la menos posibilidad de ser corrupto, que significa menos gobierno. Y cobrándole impuesto a los más ricos, que hay más plata para el gobierno y más servicios del gobierno, no es menos gobierno, y ahí es donde roban más todavía. Rusia supuestamente está usando la energía y también la economía como una guerra geopolítica. Ellos cortaron el envío de la gas natural por el tubo más grande, el oleoducto o el gaseoducto más grande de Europa. Han bajado 60% desde Alemania, que es el comprador más grande de Rusia en toda Europa. Acuérdate que Alemania tiene la 4ª economía más grande del mundo y la más grande economía en Europa.
y también una reducción de 15% de Italia. Esto es bastante grave porque ellos no tienen de dónde comprar este tipo de gas natural. Entonces, cuando llega el invierno, va a ser bastante fuerte para Europa por el hecho de que no van a tener suficiente gas natural y petróleo para calentar sus casas. Petróleo para la semana cayó bastante fuerte, más de 10% en Estados Unidos a 109 y pico. Brent bajó más de 7% a 113 y pico. Y por la subida de los intereses del Banco Central en Estados Unidos, los metales preciosos bajaron bastante también. El oro bajó 1.76% a 1840, mientras que la plata bajó 1.24% a 21.74. La inflación en Estados Unidos, reportaron la inflación en 8.6%, que es el nivel más alto, si no me equivoco, en casi 5 décadas. Ojo, si ellos estarían calculando la inflación como lo hicieran en 1970, la inflación actualmente sería el doble, que era el 17%. Y eso es que lo que nosotros compramos como consumidores, estamos hablando de las utilidades de las casas, la gasolina para los carros, la comida para la casa y componentes de la electricidad, actualmente subieron de un año al otro 25.7%, que es un poquito menos del pico de 1980, que ustedes deberían ver la gráfica ahí en la pantalla. Ahora un ciudadano de Estados Unidos, un americano, está gastando $460 más al mes para cubrir estos gastos. Eso es $5,520 al año. Pero te están subiendo el sueldo 25% al año, ¿cierto? Esa es la razón que les dije hace mucho tiempo, y cuando yo decía en los open house, que tienen que aprender cómo hacer algo. Si quieren hacer el trading, hágalo. Si quieren hacer otra cosa para vender cosas por online o ser un youtuber, cualquier cosa quieren hacer, pero van a necesitar hacer algo porque la cosa se va a poner peor, no se va a poner mejor. ¿De acuerdo? La inversión de los intereses de los bonos, generalmente, que es un indicador que usan los traders para una recesión, un indicador para una recesión, actualmente pasó. El bono del 2 años y el de 10 años actualmente se invirtieron. Se supone que viene una recesión. La inflación en Alemania llegó a un nivel más alto de 5 décadas, a 7.9%. Tiene que ver por la subida de la energía y la comida. Y los los intereses para los préstamos hipotecarios se disparó a un nivel más alto desde 1987 por el hecho de que ahora el Banco Central de Estados Unidos decidió subir los intereses por 75 puntos o 0.75%, y eso es parte de la razón que estamos viendo este fracaso tan grande en todo, porque hemos tenido una burbuja literalmente desde 2007, 2008 más o menos, donde empezó la crisis financiera en el mundo, que muchos de ustedes que son jóvenes no han vivido en una crisis económica, ¿sí? Y ahí es cuando entraron con la póliza fiscal muy fácil, bajaron los bajaron los intereses, inyectaron dinero en la economía, y ahí empezó la mega burbuja de absolutamente todo. Y ahora por fin están empezando a quitar el dinero que inyectaron en la economía y subir los intereses. Y ahí ya está fracasando la burbuja. China bajó la cantidad de bonos que tienen de Estados Unidos por $36 trillones, que yo creo que están empezando a ver el riesgo. Hay un dicho en inglés, the risk on the wall, como el riesgo en la pantalla. También tenemos el Banco de Inglaterra, que decidió disparar los intereses por la quinta vez desde diciembre, y el Banco Central de Suiza también decidió subir los intereses por la primera vez en 15 años el jueves. Entonces ya todo el mundo está empezando a subir los intereses, y obviamente subiendo los intereses sube mucho el costo de prestar dinero para comprar una casa, de prestar dinero para invertir en la bolsa, y ahí ya empieza a fracasar todas las burbujas. La inflación en la zona euro llegó a un récord histórico de 8.1%, más de 4 veces el target del Banco Central de Europa, y la subida de la energía de 39% era más que todo la cosa que impactó tanto la inflación de allá. Noticias económicas: los precios del productor subió a un nivel más rápido en mayo, 0.8%, que llegó a 10.8% de un año al otro.
ese número es bastante importante porque si la inflación normal del consumidor es 8.6% y ya el productor está en 10.8%, solo con esa noticia, que es donde producen y no ha llegado el consumidor, solo debería subir a ese nivel. Y esa es parte de la razón que yo les digo que va a subir más todavía. Como les comenté, el cuánto cuesta para producir los servicios y los productos que el consumidor compra. El Departamento de Comercio en Estados Unidos dijo que las ventas en las tiendas bajaron 0.3% el último mes después de que subió por 5 meses. Esto enseña que el consumidor está empezando a pegarle duro el tema del bolsillo, que está saliendo a comprar menos. Y también en Estados Unidos bajaron el presupuesto de que cómo iba a crecer la economía por casi la mitad. Están diciendo ahora que solo va a crecer 1.7% comparado con el 2.8%. Y para ustedes, mis colombianos, que se quejan de absolutamente todo cuando no saben lo bueno que lo tienen, ¿cierto? Colombia es, si no me equivoco, debería crecer, yo vi en una noticia, 12%, que es una de las más rápidas de no solo la región, pero en el mundo. Cuidado con las elecciones. Alibaba, la compañía tecnológica inmensa de China, bajó bastante por el hecho de que las ganancias que ellos están teniendo no se están subiendo como antes. Caterpillar, que es la compañía de fabricación, uno de los más grandes en Estados Unidos, está moviendo sus centros corporativo desde Illinois a Texas. Están diciendo supuestamente que esto va a traer más talento, mejor talento y tener mejor acceso a todos los mercados. De nuevo están saliendo de un estado socialista a un estado más capitalista como Texas. Y SpaceX, habían unas personas que estaban quejando porque Elon Musk estaba hablando en Twitter que va a apoyar la derecha por la primera vez porque la izquierda ha empezado a enseñar que han sido el partido de odio y de destrucción. 5 empleados escribieron unas cartas diciendo que no estaban de acuerdo, que debería apoyar la derecha, bla, 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 y lo despidieron de la compañía de SpaceX. Y en la noticia de comercio, en Ucrania por fin están consiguiendo la manera de sacar el trigo y los granos, que es tan importante para la economía global al término de la comida. Tenemos una situación donde están mandando ahora los granos por tren y también por tierra a los puertos de Europa para poder tratar de hacer el tema de la exportación, que acuérdate que durante la guerra que tenemos en esta situación con Rusia y Ucrania, Rusia no ha dejado que Ucrania use sus puertos para exportar la comida. En la tecnología, China estaba diciendo que ellos supuestamente detectaron unos señales de civilizaciones extraterrestres con un telescopio que ellos tienen, que es algo bastante interesante. Y en noticias interesantes internacionales, Ucrania recibió nuevo apoyo de Inglaterra esta semana, y también habían unos cohetes que se lanzaron a unas ciudades de Israel desde el territorio de Palestina, que supuestamente está diciendo Israel que era Hamas, que era el grupo terrorista de Islam que maneja el territorio. Y en las cositas interesantes de esta semana, las 500 personas más ricas en el mundo perdieron 206 billones de dólares en el mes, y desde el principio de 2022 han perdido 1.4 trillones de dólares. Las primeras 5 personas más ricas del mundo han perdido 345 billones de dólares de este año. Y en la lista son Elon Musk, que es de Tesla y SpaceX, Jeff Bezos de Amazon, Bernard Arnault, que es de Francia, que tiene todas las compañías de Louis Vuitton y todas esas cosas de fashion, Bill Gates, el HP más grande del mundo, y Warren Buffett. Estas son las noticias traders de esta semana. No olviden dejar tu like y nos vemos la próxima semana.